Ay, ay, que se demoró un poco. Y ahí, mire, salimos todos. Oye, yo. Fui yo. Ay, Huawei y 6. Señora Noelia. Hola. 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 ¿Están todos? No, aún faltan. Señora Noelia, ¿tiene por casualidad la lista de todas las personas que van a participar? ¿La Sí. tiene a mano? Sí. Ah, ya. ¿Voy a buscarla a la oficina? Ya, ok. Ya. Oye, ¿y esto lo vamos a hacer todos juntos? Sí, vamos a hacerlo todos juntos en la sala. ¿Va a llevar mi computador? Sí, es el computador ya. para allá. Gabriela, la caligrafía. Ya, ya, me voy a ir. Ya. Yo, eso lo vamos a hacer. Ya. Oye, tengo que hacer cositas. Quédense ahí los dos y vamos al televisor. Uy, el data, ¿dónde está, tía? Quiero ver si lo puedo conectar al televisor. Manco. Ah, mire. Ya, ahí está. De las personas, hola, de las personas que están conectadas, veo a Yorka. Sí, qué Hola. bueno. Yo también te veo. Sí, voy a anotarla al tiro. Yorka Soledad dice. Sí, Yorka Lepe. Yo soy la tía de yoga. Sí, sí me acuerdo. Sí, a las 10 de 6. ¿No? ¿Les va? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.
entre todos los paquetes. Tío, estas planes. No, así no es. La verdad, vamos terminando una sola cama. Esa es la que te está diciendo. Te estoy observando. Tenemos que traer algo, computador. No, porque va a ser... Ponerla a cargar. Don Carlos me dice que en 5 minutos más inicia él, así que por mientras tienen 5 minutos para instalarte. Ya, ok. ¿Contraseña de qué? Pero si aquí está todo... 5 minutos más. La ubicación del celular y el nombre. Eso es eso. Como volver a la base. En estos tiempos es muy importante para todos como conocer de tus emociones y saber controlarlas, y más para niños de las edades con las que yo trabajo. Yo creo que es algo en lo que todos los maestros debemos concentrarnos independientemente de la materia que dan. Yo creo que esta es la base a un nuevo futuro, a unas nuevas generaciones. Este método inspira, primero te va a inspirar a ti. Nadie da lo que no tiene, entonces saliendo tú inspirado de este curso, entonces vas a inspirar a los demás. Te da una integración de todo tu ser y te ayuda a comprender el por qué estás aquí. No solamente es para ayudar, sino es para ayudarte a ti mismo. La verdad me encantó el curso. Siempre es bueno tener conocimientos, pero lo más importante es cómo podemos transmitirlo. Está súper divertido, dinámico. La verdad es que las horas no se sienten, se te van bien ligeras. La verdad es que estoy verdaderamente sorprendido, me llevo muchísima tarea, muchas ideas para poder compartir con mis alumnos. Yo soy coach educativo en la UR y afortunadamente he tenido la oportunidad de ver cómo los resultados son diferentes cuando utilizas la inteligencia emocional. Me faltaban algunas técnicas que yo hoy me llevo y que evidentemente voy a poder poner
en práctica en el siguiente tetramestre. Me voy muy contenta y muy satisfecha de haber soltado todo lo que en mí había. Es un curso que me ha permitido acercarme a la educación socioemocional, que nos deja, yo creo que mucha enseñanza para poder manejar las emociones y de alguna manera ir descubriendo lo que tenemos nosotros de manera personal y la forma en cómo nos podemos rescatar las emociones en cada uno de los alumnos. Cuando vi el contenido de serie, me impactó, me gustó mucho y realmente me convenció hoy de que era lo que yo estaba buscando. Es algo muy importante que vengas, que lo tomes, que de verdad esto te va a ayudar a comprender muchas cosas de tu vida. Me voy con muchas ganas de trabajar con mis alumnos, de hacerles ver que las emociones son parte de ellos, pero que no tienen que tenerles miedo, sino que hacerlas su fortaleza para trabajar con ellas. Te abre la mente, te cambia tu ideología que traías antes y con la que te enseñaron a ti. Entonces yo les invito a que vengan, a que salgan inspirados. Vale toda la pena los 2 días que te vas a pasar invertidos aquí, toda la pena. Lo recomiendo ampliamente porque te va a hacer más feliz. Es un curso demasiado dinámico, la verdad está muy padre, no me aburrí en ningún momento, no fue nada pesado y pues vengan a vivirlo, está muy padre. Te puedo garantizar que te va a encantar, de verdad.
Señora Noelia. Señora Noelia. Yorka, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Quién está en el colegio, en la escuela? ¿Quién estará ahí? Vi a la tía Fabiola, vi a la profesora Noelia, a la tía Vicky también la vi. No veo a nadie más. A ver, conectada. Pero parece que estaban trasladando el equipo. Ah, ya. Yo no estoy en el colegio. Ya. Me dio la impresión que lo llevaban a otra sala porque lo iban a conectar a un data. Sí, porque no veo a nadie más conectado aquí. Puede ser Miguel eso. Ángel. Miguel Ángel, no sé quién es. Dice Miguel Ángel ahí. Sí. Puede ser otro profesor. Don Miguel Ángel. No. Aparece conectado, pero no. Quizás no pudieron bajar No, el sí programa. está. Sí estaban conectados. Pero ahí en el grupo nadie me ha hecho alguna consulta de alguna duda. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, don Carlos. El altavoz para escucharles. Hola, hola. Hola, Fabiola. Hola, don Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, aquí divertido. Divertido, divertido. Qué bueno. Parece que tienen algunos inconvenientes los docentes que están en la escuela, así que vamos a tener que darle ahí un minutito porque estaban trasladando el equipo para otro lado. Oh, ya. Perfecto, los esperamos, no hay problema. Sí. Ya está conectada también Yorka Soledad. Hola, Yorka, ¿cómo estás? Sí, hola. Yo no estoy hoy día en el colegio, así que estoy conectada desde mi casa. Ah, perfecto. Excelente. Muy bien, Gusto en Yorka. conocer. Igualmente, un gusto conocerte. Y también veo que está conectado Miguel Ángel. Pero no le escuchamos. No. Ok. Pues aquí me espero, no hay problema. Estás conectada, Fabiola, y bueno, muy bien.
Yo estoy conectada en el celular también, puede ser de que hay una docente que se llama Fabiola, pero yo creo que soy yo, Crecer en Equidad y Fabiola, así que estoy conectada del celular y del computador por si se me cae alguna señal. Ok, perfecto, ¿no? Muy bien, excelente. Bien, pues vamos a esperar. Tú me dices en cuanto ya esté resuelto y iniciamos. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Perfecto. Voy a llamar mejor a la señora Noelia. Ahí parece que está conectada, pero no sé si se escucha. ¿Dónde? Yo la veo conectada, la tía Noé. Sí, se ve conectada un grupo, se ve una aula conectada. Ahí ya se están conectando. Ahí se están conectando. No se escucha. En el audio arriba. Ellos parece que nos escuchan, pero nosotros no a ellos. York, ¿a ti te aparece ahí un mensaje que alguien está escribiendo que dice Wood? ¿Será el grupo? No creo que sea el grupo. ¿Te aparece en el WhatsApp que alguien está escribiendo ahí? Ahora sí se escucha. Yo le escucho aquí. ¿Usted? Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Señora Victoria. Sí. Usted está en la escuela, ¿cierto? Sí. ¿Está con todos los docentes? Ah, ya, ahora sí. Sí. Ya. Conectamos a un data y estamos listos. Ya. Muy bien.
Y entonces no voy a ocupar mi teléfono. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ¿no los vamos a poder ver? Creo que estamos bien. Señora Noelia. ¿Sí? ¿No los vamos a poder ver? ¿Pueden colocar el computador más cerca de ustedes? Esta la tía Kiena. Igual. Salude. Y ahí está. Ah, ya. Sí, señora Noelia, pero ¿puede dejar el computador así mismo mirando para dónde están ustedes? Eso mismo voy a hacer. Sí, Sí, pues para nosotros verlo a ellos. Don Miguel Ángel dice que no me escuchan, pero estoy conectado sin cámara. Don Miguel Ángel es docente, ¿cierto? De ahí. Señora Noelia. Para que se vean. Don Miguel Ángel. No lo escuchamos. No, pero don Miguel Ángel no está ahí con ustedes, dice acá en el WhatsApp. Dice que él está escuchando, sí, pero está sin cámara. Ya. El profe de inglés, sí. Ah, ya, ok, el profesor de inglés. Don Carlos, ya estaríamos todos listos. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Hola, excelente. Pues bien, primero que nada, un cordial saludo hasta allá, hasta Chile. Estoy muy contento y la verdad es que les felicito porque este proyecto que están trabajando de inteligencia emocional y este compromiso de incorporar las competencias de la educación socioemocional en las aulas es algo maravilloso. Hoy estamos en una época en donde, bueno, ya hemos dejado de investigar tanto la inteligencia emocional para saber si es importante o no. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar? Creo que es donde estamos trabajando ahora con ustedes. Y esto es importante porque serán pioneros y promotores de esta cultura de educación emocional. Y sobre todo, porque más allá de la educación emocional es cómo ayudamos a disminuir la violencia y a lograr que las personas puedan vivir en plenitud. Bueno, pues de eso se trata y hablaremos del método Inspira. Justo ahora estaremos hablando de la inteligencia emocional, los beneficios de la misma, qué es el método Inspira, en dónde se apoya. Y bueno, lo iremos viendo hasta completar todo el proceso en 6 sesiones. 6 sesiones, ¿verdad, Fabiola? Bien. Ok, pues entonces voy a ponerles aquí la presentación. Y si hay alguna duda, me gustaría que la fuesen texteando en la parte del chat. Y ahorita hacemos un espacio para ir resolviendo cada inquietud. ¿Les parece? Bien, vamos a empezar. Bien, pues bueno, les platico un poquito. Lupita de la Fuente, mi esposa, es cofundadora de los Centros de Desarrollo de Inteligencia Emocional. Bueno, ella me ha apoyado mucho en el desarrollo de esta metodología a través de los materiales con los que trabajamos en niños, jóvenes, adultos, docentes y profesionales de la educación emocional aquí en México. Su servidor, yo soy médico de profesión, soy coach, máster coach humanista, enfocado más en los procesos humanistas y máster en inteligencia emocional y neurociencia por la Universidad de La Rioja, España. Y hoy tenemos 4 años de haber fundado la institución que trabaja con familias, niños, jóvenes y adultos. Bien. Lo primero, como sucede y como recomendamos que suceda en las aulas, es que no tenemos ninguna regla, pero sí es importante generar acuerdos. Y los acuerdos tienen que ver con el resultado que vamos a obtener todos al final de este proceso. Entonces, si queremos todos lograr un máximo aprendizaje, uno de los acuerdos que yo sugiero importante es que
que todos asistamos puntualmente a nuestras sesiones online, la asistencia, y los invito a que me agreguen algún acuerdo que podamos hacer para que durante el tiempo que estamos conectados y aprovechando este aprendizaje, lo enfoquemos realmente a aprender. ¿Les parece? Una de las opciones, como les digo, es la puntualidad. Otra yo les podría recomendar es dejemos sus teléfonos apagados y por ahí lejos de ustedes para mantener más el enfoque, que fíjense, esa es una de las habilidades de la inteligencia emocional. ¿Cuánto nos mantenemos enfocados en una discusión o en una conversación? Y mientras más enfoque tenemos, más nos ayuda a desarrollar nuestro coeficiente intelectual. Entonces eso nos puede ayudar. ¿Qué otro acuerdo sugieren que podamos poner? Aquí les leo, me lo comparten a través de la parte del chat. Don Carlos. ¿Sí? ¿Cómo está? Hola, hola. Con este. ¿Ahora me escucha, don Carlos? Sí, te escucho. Como están las personas conectadas desde la escuela y tienen en un computador, ahí va a ser un poco más complejo que escriban en el chat. Entonces yo creo que a lo mejor ahí vamos a tener que buscar otra forma de cómo le hacen saber esos acuerdos. Ok, bueno, ¿qué les parece si los van concentrando en una hojita y al final de la sesión alguien se encarga de pasárselo a Fabiola para que me lo haga llegar aquí a través de WhatsApp? ¿Les parece? Y así sabemos que nos mantenemos en esos acuerdos para las siguientes clases. Hecho. La palabra cambio que les pongo aquí, cambio, pues ¿qué significa cambio? El aprender es un cambio. El aprender es adquirir conocimiento para poner en práctica. El tener el conocimiento por sí solo no es aprendizaje, solamente es retención de conocimiento. Y la palabra cambio implica hacer cosas totalmente diferentes. Y esto es lo que proponemos con el método Inspira. Perdón, hubo una pequeña falla aquí. Bien, pues entonces, la pregunta es, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está usted hoy? Pues la pregunta es, ¿qué emoción tendremos nosotros? Reflexionemos y preguntemos, ¿sabemos o somos conscientes de qué emoción tengo en este momento? O la pregunta sería también, ¿somos conscientes de cuántas emociones son? Para saber si realmente estoy siendo consciente en qué emoción estoy. Realmente es que menos del 90% de las personas, perdón, más del 90% de las personas desconocen su estado emocional actual. Es la conciencia emocional. Pero también la otra pregunta es, ¿qué es la inteligencia? Porque si vamos a hablar de inteligencia emocional, habrá de definir esta parte. Inteligencia viene del origen etimológico inter, entre, legere, escoger, que significa o da referencia a quien sabe elegir. La inteligencia no tiene que ver con el conocimiento únicamente, sino con la capacidad de emplearlo y ponerlo en acción. Por eso, da referencia a quien sabe elegir. ¿Cuáles son los ingredientes intervenibles de la inteligencia? La capacidad de entender, la capacidad de comprender, la capacidad de resolver conflictos, la habilidad, la destreza, la experiencia y un conjunto de funciones que tienen como objeto el conocimiento. Y tiene que ver con tres cosas muy específicas. Una, el conocimiento, las habilidades y la actitud desarrollan las competencias en las personas. Y miren, algo que les quiero contar es que iremos hablando un poquito de quiénes han aportado esto. La inteligencia emocional no es algo nuevo, ya tiene más de 5 décadas de estarse investigando. Desde los 60, muchas personas se preguntaban por qué los alumnos que tienen grandes notas no son los que mejor les va en la vida. ¿Por qué algunos alumnos que mejores notas tienen les ha ido muy bien, pero algunos, no todos? Entonces, ¿dónde está el gradiente que interviene en esto? ¿Qué ingrediente interviene en esto? Entonces, tras varios años y décadas de investigación, se llegó al término de la inteligencia emocional y se dieron cuenta cuáles eran todas estas competencias. Pero precisamente, como les digo, hablamos de competencias, en donde intervienen 3 factores: conocimiento, habilidad y actitud. Perdón, entonces,
Bien, pues les cuento que de acuerdo a la American Psychology Association, la capacidad de poner en marcha las funciones intelectuales que permiten comprender y utilizar procesos necesarios como la memoria, la asociación, el entendimiento, la imaginación, que nos ayude a adaptarnos al entorno y aprender de la experiencia para superar los obstáculos. Esa es la definición que la American Psychology Association da de inteligencia. La otra pregunta es, ¿qué es la emoción? Hace ratito decíamos, ¿cómo está usted hoy? Pues bueno, qué gran pregunta. No sabría decir qué emoción. Pero entonces, ¿qué es la emoción? Pues no es más que una reacción química del cuerpo que nos predispone a la acción. Sin emoción, no hay acción. Todo lo que haces tiene un fundamento base que es la emoción. Hay una emoción que te mueve. Hay una emoción que te mueve a huir, que te mueve a aportar, que te mueve a sumar, que te mueve a restar, que te mueve a atacar. Hay una emoción que te mueve a algo. Todas tus decisiones están tomadas con la emoción. Sin emoción no hay toma de decisiones. Por eso es que esto es bien importante. Tenemos dos tipos de enfoques hacia la educación emocional, y uno es el enfoque psicométrico, que se enfoca en evaluar esas diferencias que nos definen como individuos a través de la evaluación de habilidades y competencias, y el enfoque cognitivo, que es la manera y el modo en que nosotros interpretamos la información y cómo interpretamos lo que vemos en nuestro entorno. El punto más importante es que la inteligencia emocional lleva a que la persona se convierta en el protagonista de su propia vida y que deje atrás la responsabilidad compartida, que sabemos que una responsabilidad compartida es responsabilidad de nadie y caemos en la victimez. ¿Por qué esto es bien importante? Fíjense, ahorita les quiero comentar algo con relación a esto. La educación no se basa en darle el protagonismo al alumno, se basa en la toma del protagonismo del docente. El docente elige qué aprender y en qué momento llevar cada materia. El docente es quien transfiere el conocimiento hacia el alumno, como les mira como recipientes vacíos a los cuales hay que darle un conocimiento puesto que ellos carecen de ello. Pero en ningún momento se explora el conocimiento tácito. En ningún momento se les permite que el alumno elija el aprendizaje a través del conocimiento y llevarlo a su contexto de vida. Porque esto es lo que realmente transforma el conocimiento en aprendizaje, en competencia. Y hoy lo que buscamos es, desde la inteligencia emocional, cederle el protagonismo al alumno y soltar el protagonismo por parte del docente. Al principio puede ser un poquito inquietante, puesto que hay muchas creencias que tenemos sobre esto en la docencia. Es que si sueltas el control, los niños se te subirán encima. Los niños tomarán el control y se volverá un caos. Pues no necesariamente. Hay una metodología que nos acompaña a que esto no suceda, a que creamos contextos de aprendizaje creativo, de aprendizaje consciente, de relaciones conscientes, que permitan que el alumno se desarrolle en ese contexto. Si bien lo que yo les quiero contar es que más allá de cualquier método, el principal hacedor de la educación son ustedes, los docentes. La joya de la corona es el docente. Lo que el docente haga, interprete o manifieste de lo que entienda del momento de la enseñanza es lo que realmente el alumno se va a llevar. No se va a llevar el modelo educativo que se tiene, se va a llevar el modelo de su maestro, de su docente. Y miren, que aquí hay que cuidar varias cosas. ¿Por qué? Lo primero que hay que entender es que nosotros nacimos siendo analfabetas emocionales y crecimos con un analfabetismo emocional. Actualmente, ya de adultos, jamás llevamos una materia de inteligencia emocional. Por lo tanto, el primer paso es aceptar que somos analfabetas emocionales, que no lo hemos conocido, que a lo mejor hemos aprendido 2 o 3 cosas, que a lo mejor hemos leído por ahí, pero probablemente sabemos, pero no somos emocionalmente inteligentes. Y es lo que el método Inspira propone a través de una metodología lúdica, deportiva, dinámica, de interacción y de conexión entre las personas, lo que permite que en vez de ver el tema de la inteligencia emocional como un rubro de una formación profesional muy ruda, muy difícil, como una carrera, no, lo veamos como algo que tiene que ver con el ser humano, con conectar con otras personas, con la mirada apreciativa, que ahorita hablaremos de ella, y del efecto Pigmalión en la educación, a través de la experiencia que el docente crea en sus contextos de aprendizaje. Perdón, ¿qué es el método Inspira?
El método Inspira es una metodología apoyada de la neuroeducación y apoyada de la metodología del coaching humanista de esencia no directiva, que educa en el cerebro 4 aspectos bien importantes. Conciencia. Y déjenme decirles algo bien importante. Conciencia. ¿Somos conscientes de con qué emoción entramos como docentes al aula? Cada vez que entramos al aula llevamos una emoción. ¿Qué tan conscientes somos de qué emoción llevamos arrastrando al aula? Porque los niños vienen también arrastrando una emoción. ¿Qué emoción tendrán ellos? ¿Y qué tan conscientes somos de que traemos esas emociones? Porque hace rato preguntaba, ¿seremos conscientes de qué emoción tengo? A lo mejor tengo idea de cómo me siento, pero no soy tan consciente de qué emoción tengo. Y miren, bien importante, educar la conciencia. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué siente tu oreja derecha en este momento? Al escuchar la pregunta, te acuerdas que tienes una oreja derecha y empiezas a ser consciente de que sientes algo en tu oreja derecha. Pero antes de la pregunta, ni en cuenta con la oreja. ¿Qué te pregunto? ¿Qué siente tu pie izquierdo? Pues a lo mejor también no eras consciente de ello. O tu rodilla derecha. Bueno, pues la conciencia es algo bien importante, porque es el punto de partida. Imagínate que tú llegas a un centro comercial enorme, de 3 pisos, y estás buscando una tienda. Si tú entras a un centro comercial grande, lo primero que vas a hacer es buscar un mapa. Y en el mapa, el primer punto más importante es el que dice, usted está aquí. Cuando tú ves el usted está aquí y buscas la tienda, puedes trazar una línea hacia la tienda. Y todos sabemos que la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. Pero para hacer la línea recta necesitamos punto de origen y punto de destino. Lo mismo es en la emoción. Si no somos conscientes de qué emoción tenemos, menos vamos a ser capaces de saber a qué emoción queremos llegar. Será complicado trazar un camino para gestionar nuestras emociones y poder utilizarlas a favor de nosotros y del entorno. Por eso la conciencia y los minutos de pausa, la pausa que podemos hacer como mindfulness, como la pausa activa, como la pausa en el ejercicio de trabajar la respiración con los chicos. Cada clase es bien importante, porque la conciencia nos permite decir, despierta aquí y ahora. Olvidemos la emoción del pasado, olvidemos lo que traemos arrastrando, lo que pasó, y olvidemos lo que nos preocupa del futuro. Centrémonos aquí y ahora. Y esa es una de las capacidades del cerebro. ¿Saben ustedes que los niños que ahorita están atendiendo, si son pequeños de menos de 5 años, bueno, de alrededor de 5 años, y los niños que tienen entre 6 y 12 años tienen un promedio de atención de 8 segundos, su enfoque no dura mucho, y esto es muy complicado. Cada vez tienen menos tolerancia a enfocarse en discusiones o en conversaciones largas. Y esto, créanme, que es una discapacidad cerebral que se está creando en las nuevas generaciones. Perdón. Por eso es importante trabajar la conciencia, que es el nuevo coeficiente intelectual. Ahora ya no importa quién tiene el conocimiento, porque ¿saben quién tiene el conocimiento? Este aparato que es un teléfono. Si hoy le dices a un joven sobre algún héroe de la historia, tan fácil como acudir a Google y resuelve el problema. El conocimiento ya está en manos de todos a través de la tecnología. Ahora ya no importa quién tiene el conocimiento. Ahora lo que más beneficia es quién tiene la capacidad de enfocarse en hacer una sola cosa para lograr con éxito sus objetivos. Y eso es lo importante que hay que hacer. Por eso la primera parte del método Inspira es crear conciencia. Imagínate, llegas tú con una emoción a la escuela, quizás te levantaste tarde, venías acarrerada, estaba el tráfico, venías echando chispas por todos lados, enojada, un poco inquieta, llegas a la escuela y todavía vienes un poco acelerada. Luego viene el chiquillo que lo levantaron y ándale, vámonos y rápido, y no alcanzó a almorzar y se va al cole. O viene aquel chico que lo levantan y lo levantan con regaños. Y es lo mismo contigo siempre. Y contigo es muy difícil. Y bueno, le han regañado. O viene el chico que el papá no llegó a dormir a casa anoche. Y es consciente y sabe lo que está pasando. O el chico que viene cuando ha visto a sus padres discutir. Y tiene el temor de que los padres se separen. Pues todas estas emociones, entre un sinfín de cosas que ustedes son expertas en saber lo que los niños cargan en su mochila. Todas esas presiones y preocupaciones de la casa, de lo que viven, pues ellos llegan con esa emoción a la escuela. Y la primera clase
Si no nos importa su emoción, no habrá aprendizaje efectivo. Por eso crear conciencia, y el primero es un juego, una dinámica, una actividad divertida que le permita al niño distraerse, soltar la emoción del pasado, soltar la preocupación del futuro y volverse aquí y ahora, permite que sean más enfocados en el aprendizaje. Y esto aumenta simplemente un 11% más mínimo de rendimiento académico, sin tener que hacer otra cosa. Entonces, yo creo que eso es fabuloso. Punto número 2, la creatividad. Bueno, y antes de brincar a la creatividad, decirles, la conciencia hay que trabajarla cada vez que cambiemos de una materia. ¿Por qué? Si estoy en matemáticas, y les platico, en mi infancia me frustraban las matemáticas. La verdad es que era difícil para mí. Pero entonces estar en matemáticas era para mí frustrante. Y luego brincar a otra materia, si no liberaba la frustración de la clase previa, me llevaba arrastrando la frustración conmigo al resto de las clases. Por eso, crear una actividad de mindfulness, un ejercicio dinámico divertido, donde permita al niño soltar la emoción del pasado y centrarse aquí y ahora, le permitirá que el niño se enfoque, sea más ordenado, tenga mayor convivencia en el aula, sea menos inquieto en el sentido de que se pueda enfocar y poner a hacer sus actividades. La creatividad es el segundo punto. Todos decimos que somos creativos. La verdad es que desconocemos exactamente cuál es el contexto en donde se desarrolla la creatividad. Si tú le pones una actividad al niño, si le pones una regla, estamos matando la creatividad. Mientras más reglas le pongas o más requisitos le pongas, no hay creatividad. Encasillamos a una sola acción o a pocas acciones. Hoy tenemos un problema con una generación llamada millennial. Le creamos una discapacidad de pensamiento reflexivo y profundo. Hoy está sucediendo en el mundo. ¿Y qué pasa? Que no los entrenamos porque le dimos una vida fácil. ¿Y qué significa? Que ahorita lo que necesitamos es crear contextos de aprendizaje donde los niños jueguen, donde los niños se diviertan, donde exista una o cero reglas y exista un reto en donde el niño se le motive al desempeño. De esta manera, el niño en ese espacio jugará con la creatividad. No significa que todas las clases serán de esta manera, pero sí que el niño podrá contar con un espacio donde cuente con un contexto que le permita trabajar su creatividad. ¿Por qué? Bien importante. Hoy tenemos una generación muy insatisfecha. La generación millennial ha estado sufriendo de insatisfacción profunda. No sé cómo está el tema en Chile, pero en México y en Norteamérica es un problema muy serio. Y ahora sí, no sabemos qué hacer con ellos, porque no han podido ni siquiera demostrar esa generación que pueden tomar el control de las organizaciones, al menos en estos países. Y es un lío en el que están hoy las organizaciones y que están buscando cómo entrenar esas habilidades que no se entrenaron durante la infancia. Y algo bien importante, la generación Z va sin timón, con mucha energía, con mucho fortalecimiento de una autoestima, entre comillas, alta, pero va sin timón. Y el riesgo que corremos es la profunda insatisfacción que pueda llegarle alrededor de los 30 años. ¿Qué pasa con la insatisfacción? Pues lo que ya sabemos. Ha aumentado significativamente el número de suicidios. El número de, también el porcentaje de violencia, de acoso, ha aumentado mucho y ha sido consecuencia de que dejamos o abandonamos los espacios creativos, porque la tecnología y la modernidad nos ha quitado otras áreas de aprendizaje. Y el otro punto que el método Inspira aborda es el de enfoque, ayudar a que los alumnos aprendan a enfocarse. Como les decía, hoy el promedio de un niño alfa o zeta es de 8 segundos de concentración en una sola cosa. Esto es fatal, 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 porque eso quiere decir que de adultos no podrán sostenerse en un empleo o en una actividad que les permita tener una calidad de vida. Y esto es importantísimo. Y algo bien importante, la acción, cerramos con la acción, que es el cuarto paso del método Inspira, que hoy los sistemas educativos, en la mayoría, se centran en el conocimiento y no en que el niño elija el aprendizaje y lo lleve a su contexto. De tal manera que a través de estos 4 pasos entrenamos una área principal del cerebro, que es el centro ejecutivo. A través de entrenar la liberación de endorfinas, que son hormonas de la felicidad, que fomentan la creatividad, la serotonina, que es un neurotransmisor que fomenta la interacción y la socialización, la dopamina, que es un neurotransmisor que aparte de fomentar la socialización también, le permite tener una sensación de satisfacción consigo mismo y que permite que ese neurotransmisor, el alumno pueda acceder a un mayor autoconocimiento para fortalecer su autoestima. Bien, pues como les cuento, el método Inspira es un método que hemos desarrollado inspirados en el coaching humanista de esencia no directiva
Y hoy les quiero compartir un pequeño vídeo donde Gorka Bartolomé Anguita, Gorka, director de la maestría de coaching educativo en la Universidad de Lleida en España, hoy estos países se preparan con estas competencias en la educación, puesto que es el nuevo enfoque de cómo facilitar el aprendizaje en los alumnos. Es que no enseñamos, el cerebro aprende por naturaleza. Entonces, debemos de enfocar los esfuerzos no en enseñar, sino en crear espacios o contextos en donde el cerebro aprenda de manera consciente. Y les quiero compartir este mensaje de Gorka Bartolomé. Hola, quiero darles mi más calurosa bienvenida y mi máximo agradecimiento por los minutos que me van a dedicar. Y también quiero agradecer especialmente al Dr. Carlos Gutiérrez esta oportunidad que me concede para poder presentarme y para poder trasladarles mi forma de ver el coaching dentro de la educación. Para aquellos que no me conozcan, soy Gorka Bartolomé, soy Master Coach certificado por la ICF y llevo desarrollando mi profesión como coach desde hace aproximadamente unos 13 años. Trabajo como coach personal y organizacional, sobre todo en el ámbito de los equipos, pero mi pasado como docente me ha llevado también a trabajar e investigar dentro del ámbito de la educación y a desarrollar algunos programas de posgrado dentro del marco universitario para la formación de coaches especializados dentro del terreno educativo. Para mí el coaching es sobre todo un proceso no directivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un proceso en el cual nosotros no vamos a transferir ni conocimiento ni juicio a las personas, y a través de este proceso no directivo lo que vamos a conseguir es crear un marco y unas condiciones que van a propiciar el desarrollo de la reflexión, del autoaprendizaje y sobre todo de la creatividad en las personas, con la finalidad de que puedan ofrecer su mejor desempeño allá donde lo necesiten o donde lo deseen. El coaching en la educación está todavía en un momento en el que estamos iniciando el camino hacia el desarrollo y hacia su implantación también, ya que esta depende de un cambio de paradigma importante en los docentes, en los profesores. La introducción del coaching dentro de las aulas supone, primero de todo, creer que nuestros alumnos y alumnas tienen por sí mismos la capacidad de aprender y que solo enseñándoles a aprender y haciéndoles entender su responsabilidad en la vida, van a poder desarrollar plenamente el potencial que cada niño y niña lleva dentro. Supone abandonar la idea de que el protagonista es el profesor y devolver el foco al alumno como núcleo de autoaprendizaje y creatividad. Con esto vamos a poder desarrollar seres humanos más conscientes de sí mismos, con una enorme capacidad de aprender por ellos mismos, lo que les va a llevar a ser tremendamente creativos y de esa forma convertirse en personas que puedan generar grandes aportes a la sociedad. Precisamente el foco de la investigación que estoy llevando a cabo ahora en mi doctorado actualmente es la de demostrar cómo las competencias de coaching no directivo bien aplicadas promueven la mejora del proceso de pensamiento divergente y, por lo tanto, aumentan la capacidad de generar insights, esas ideas creativas repentinas que nos ayudan a construir nuevos conceptos, puntos de vista y a solucionar problemas. Aún nos queda muchísimo por desarrollar a nivel de coaching educativo y lograr su introducción en las escuelas y universidades. Pero ahí están ustedes para poder empezar a marcar esa diferencia y ser catalizadores de un cambio que aporte una mejora sustancial al bienestar de las personas y de toda la sociedad. Así que quiero animarles a que sigan trabajando, sigan estudiando y sigan desarrollando el coaching para que sean parte de ese gran cambio que tanto necesitamos. Un saludo muy cordial desde España y muchas gracias. Bien, pues como ven, Gorka Bartolomé Anguita habla precisamente de este proceso de la nueva era de la educación. Y bueno, como equipo, hacemos una sinergia en donde estamos trabajando en la maestría. Él es el director de esta maestría de coaching educativo en España. Y hoy el método Inspira es parte del programa de la formación de los coaches educativos en ese país. Bien, pues de aquí les empiezo a familiarizar con gente que ya conocen. Howard Gardner. ¿De dónde viene todo esto de la inteligencia emocional? ¿Cuál es el origen? Y ahorita veremos los beneficios. Bueno, pues Howard Gardner nos dijo
y bueno, también ya nos lo había comentado María Montessori, que el niño sí tiene un enfoque de aprendizaje activo, no es una persona pasiva. Perdón. Entonces, también Howard Gardner nos cambió ese enfoque. Hay que ver al niño como una persona activa y no como una persona pasiva. ¿Y a qué se refiere esto? Cada vez que nosotros le decimos al niño qué es lo que debe de aprender, qué es lo que debe de leer, qué es lo que debe de saber, lo estamos tratando como una persona pasiva, que es incapaz por sí mismo de resolverlo. Y si le tratamos todo el tiempo de esto, el mensaje a su cerebro, y que hoy en neurociencia lo sabemos, es aprender a que otro más o alguien más le debe de dar la pauta de qué hacer. Por eso después de adultos tienen poca capacidad autónoma. Luego también de Howard Gardner tomamos la teoría de las inteligencias múltiples que ustedes han de conocer. También Howard nos menciona que en su investigación a base de observación se dio cuenta que existen 8 inteligencias. Actualmente agrega una 9ª, que ahorita se las comentaré, pero habla de la inteligencia lingüística verbal, lógico-matemática, musical-espacial, kinestésica corporal, naturalista, emocional, espiritual, y la 9ª, que es la inteligencia docente. Es algo maravilloso, porque ustedes que se dedican a la docencia, pues miren nada más, que habla sobre una inteligencia específica que se nos facilita el enseñar a otros. También tomamos, en este método Inspira, de Carl Rogers, la psicología humanista de la emoción, que apuesta por el desarrollo del potencial humano, por las relaciones y la creatividad para llevar a las personas a la felicidad. Y de Peter Salovey y John Mayer, los padres de la inteligencia emocional, que fueron los primeros que dijeron, oh, ya entendemos que hay algo que hace que a las personas les vaya bien en la vida. Y ellos nombraron por primera vez inteligencia emocional. Gracias a ellos son los denominados padres de la inteligencia emocional, pero gracias a ellos y a un montón de investigadores, Daniel Goleman en 1995 escribe su libro La inteligencia emocional, donde por primera vez Goleman da al mundo a conocer que existe esta inteligencia, cuando antes no se sabía, puesto que era un tema solo en el gremio de investigadores. Y nos habla de 5 competencias que iremos viendo más adelante. También tomamos de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva y de la ciencia de la felicidad, su programa PERMA, que tiene que ver con 5 aspectos que están directamente relacionados con las 5 competencias de la inteligencia emocional. Y de Rafael Vizcarra, que es el director de la Maestría de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, con quien actualmente tenemos una colaboración mano con mano México y España, y que él nos habla del modelo en donde ya se junta el de Martin Seligman junto con el de Daniel Goleman, y nos habla que la inteligencia emocional tiene la competencia de conciencia emocional, que es lo que mencionabas hace ratito, qué tan consciente soy de mí, qué tanto me conozco, la parte del autoconcepto, qué concepto tengo de mí, el autoconocimiento, qué sé de mí, la autoimagen, cómo me observo a mí, y la autoestima. Sin estas 3 no hay autoestima. Es que la autoestima es como origen etimológico auto, hacia uno mismo, y estima es amor o aprecio. Entonces el aprecio a uno mismo, pero ¿de qué voy a apreciar en mí si no me conozco? Mientras más me conozco, aumenta mi autoestima. Después viene la competencia de la regulación emocional. Ahora que ya me conozco y que soy consciente de, bueno, cómo actúo ante ciertas situaciones, qué emoción me visita con más frecuencia en los días, bueno, ahora que ya me conozco y conozco mis emociones, ¿cómo las aprendo a regular? Que es donde están las habilidades de la regulación emocional. Después la tercera, y estas 3 que tienen que ver con la intrapersonal, es la autonomía emocional, es decir, cómo instrumento mis emociones para enfocarlas o canalizarlas hacia lograr los objetivos que tengo planeados, para lograrlos y compartirlos con los demás. Y en las competencias interpersonales están las habilidades sociales, donde está la empatía, la forma de aprender a relacionarme con los otros, donde está el perdón, cuando nos equivocamos, el pedir una disculpa, donde está el saber negociar, saber acordar, saber dialogar, bueno, que son importantes para las habilidades sociales. Hoy sabemos que una persona que no es capaz de hacer 8 amistades nuevas al mes, ya se puede considerar antisocial. Cielos. Pues qué interesante el número, ¿no? Entonces eso nos invita a relacionarnos más con más gente. Y la 5ª competencia, que son las habilidades de vida y bienestar. ¿Cuántos abrazos damos al día? ¿Cuántas veces reconocemos a la persona
¿Qué tanto practicamos la gratitud? Porque fíjense, al menos aquí en México, la gente acostumbra a decir gracias, ¿no? Gracias por tu ayuda, gracias, vas al lugar y gracias. Pero hay que ser más específicos. Gracias por tu ayuda, gracias por escucharme, gracias por tu tiempo, gracias porque tienes el lugar maravilloso. Gracias, bueno, y hay que especificarlo, que eso es bien importante. Lo mismo cuando reconocemos. Oye, quiero decirte que haces muy bien esto, ¿no? Hay que hacerlo, hay que especificarlo muy bien, que eso es lo que le genera valor al cerebro. Bien, pues bueno, aquí estamos en una foto con Rafael Vizquerra, que el próximo año estará por acá en México, precisamente en una Semana Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que llevamos a cabo como sede aquí en el norte del país. Y bueno, ¿qué definición nos encanta de la inteligencia emocional? Pues mira, nos ha encantado la del libro de Daniel Goleman, que es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas hacia los objetivos deseados, para lograrlos y compartirlos con los demás. Entonces, nos quedamos con esa definición de inteligencia emocional y aquí viene la parte importante. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ya la pregunta no es para qué sirve. Sí lo vamos a comentar porque es importante saber cuáles son los beneficios, pero ok, ya lo sabemos, ya es muy sonado. Ahorita tenemos que centrarnos en el cómo vamos a hacer que esto realmente suceda. Porque ya hay mucho sustento para saber que la inteligencia emocional ya ni siquiera podría ser una cuestión de si lo tenemos o lo tenemos. O sea, es que si hablamos de equidad, si hablamos de valores, si hablamos de derechos de los niños, uno de los derechos es que sean educados de manera integral. Y la inteligencia emocional es integral para su educación. ¿Cuáles son los beneficios en el aula? En el aula promueve el bienestar personal y el éxito académico por encima del 11% en los niños. Reduce los problemas relacionados con violencia, drogas, alcohol y anorexia. Mejora la convivencia en las aulas y les garantiza un mayor éxito de incorporación laboral. En los adultos y en la docencia reduce el estrés, por lo tanto reduce también la mortalidad en pacientes con cáncer. Mejora la calidad de vida, reduce la aparición de síntomas y su duración e intensidad cuando enfermamos. En los docentes aumenta la efectividad hasta en un 30%, disminuye el estrés considerablemente. Aumenta la productividad en un 25%, aumenta la efectividad personal en un 30%, mejora el clima o la forma en que se relacionan los docentes entre sí dentro de la institución educativa en un 56%, y mejora el sentido de pertenencia del docente a la institución. Y es que el docente es la joya de la corona. Más allá de cualquier cosa que pueda hacer la educación, lo más importante es el docente. El docente es el que está frente a frente con el niño y es la pieza clave y fundamental de la educación. Bien, hasta aquí yo quisiera detenerme para hacerles algunas preguntas sobre si tienen algunas dudas. No sé si quieran abrir el micrófono, Fabiola. Sí, señora Noelia. Señora Noelia, ¿usted se puede acercar a lo mejor más al computador y transmitir alguna consulta que tengan ahí? Tienen el micrófono abierto, tienen que abrir el micrófono. Déjame los abro. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ya. Se los voy a abrir de una vez. Ahí está. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Alguien tiene alguna de algo, Daniela? ¿Ya, Vicky? Sí, aquí escuchamos. Fabiola. Dice que no tienen dudas. Ok. Dice que la exposición y presentación es clara. Ok, muchas gracias. Yorka, ¿por allá alguna duda, comentario? No, me parece bastante interesante la postura de la inspiración. Creo que es algo que no siempre depende de tantas cosas, en realidad no siempre es fácil de manejar, por lo tanto encuentro que es una herramienta facilitadora para los docentes, para todos los que trabajamos con niños, con adolescentes y alumnos en general. Así que me parece bien la exposición, me parece interesante esto hoy.
Perfecto. Muchas gracias, Yorka, por tu participación. Muchas gracias. Pues entonces seguimos, ¿les parece? Sí. Voy a conectar los micrófonos y seguimos con un poquito más de neurociencia, ¿vale? Bien. Pues ahora la neurociencia nos dice varias cosas muy interesantes para la parte de la educación. Mientras quisiera empezar con este vídeo para que lo prestáramos atención. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Pues como ven, el cerebro tiene una forma de aprender. Hoy la neurociencia ha descubierto que para un aprendizaje a largo plazo se necesita una emoción y se ha descubierto que el cerebro tiene ciertos vicios que hay que buscar cómo entrenarlos.
Y me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Hacemos un pequeño ejercicio, que al cabo no necesitamos hacer nada más que estar ahí frente a la cámara. Miren, yo me voy a poner de pie. Yo me voy a poner de pie y les voy a pedir que hagan algo. ¿Están de acuerdo? Vamos a cruzar los brazos. Que les voy a pedir que crucemos los brazos. ¿Pueden hacerlo? Vamos a cruzar los brazos. Y nos vamos a mover para un lado y para el otro. Muy bien. A ver. Fíjense bien. ¿Por qué se pusieron las manos acá? Yo le voy a pedir a Yorka que me ayude. A ver, ándale, ahí está acercándose. Déjenme, le activo los micrófonos. ¿Por qué se pusieron las manos acá? Porque usted se la puso. Porque me vieron, ¿verdad? Sí. Pero fíjense, yo les di una instrucción que era cruzarse los brazos. Era cruzar los brazos la instrucción. Fíjense, con este ejercicio queda muy claro que el alumno jamás va a aprender una instrucción. Va a aprender lo que ve que el docente hace. La forma en que el docente se relaciona con otros docentes. La forma en que el docente habla. Porque las palabras hablan de nuestra autoestima. Si usamos la palabra siempre, nunca, es injusto, o magnificamos, o discutimos, ellos van a aprender de lo que ven de nosotros. Porque el cerebro tiene una cualidad. No sé si conozcan a la serie del Chavo del Ocho, que es una serie cómica de acá de México. Había un personaje que era Jaimito el Cartero. Y Jaimito el Cartero decía que él siempre prefería evitar la fatiga. Y la neurociencia nos enseñó que el cerebro, su principal función del cerebro es preservar energía. Es decir, antes de ponernos a pensar, el cerebro va a actuar. Por eso genera patrones de conducta. Porque el cerebro dice, no puedo gastar tanta energía en pensar. Pero fíjense, no significa que también nos hagamos superpensantes, pero sí debemos de entrenarnos a pensar, porque entonces el cerebro va a tomar un patrón de ponernos a pensar, a diferencia de otro. Lo que quiero darles con este ejercicio es que los niños van a aprender más de lo que ven de nosotros, que lo que escuchen, que les sugiramos o que les digamos nosotros como lección aprendida. Esto es bien importante, es lo que nos ha aportado la neurociencia. Bien, voy a silenciar los micrófonos, vamos a seguir con esta explicación. Y bueno, les cuento que algo que nos hace voltear a ver la neuroeducación de una manera distinta es por esta frase de Jim Quick. Si un huevo se rompe por fuerza externa, la vida acaba. Pero si se rompe por una fuerza interna, pues la vida comienza. Por eso es que las grandes cosas siempre vienen desde el interior, ¿verdad? Comienzan desde nuestro interior. Entonces, la pregunta que hacen los biólogos es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Complicado, ¿no? Entonces, en la emoción, ¿qué es primero? ¿La conciencia o la emoción? Por eso hablábamos hace ratito de empezar con el primer paso, la conciencia. Primero no es la conciencia, primero es la emoción. Y después nos damos cuenta. Pero la pregunta es, ¿qué tan después nos damos cuenta? Porque a veces nos enojamos y después de que golpeamos, después de que insultamos, después de que dijimos, después de que actuamos, nos damos cuenta que nos hemos pasado. ¿A quién no le ha pasado? Yo me considero culpable, alguna vez me ha pasado. Entonces, bueno, si nos volvemos conscientes de nuestras emociones, esto no tiene por qué suceder. Seremos más asertivos y seremos más equilibrados en el control, en la gestión de nuestras emociones. La teoría de los 3 cerebros de MacLean nos dice que tenemos un cerebro reptil, un cerebro límbico y una nueva corteza, una corteza cerebral. El cerebro reptil, que fue el primer cerebro en aparecer en el ser humano, que se encarga de los instintos de comer, de dormir, de la energía sexual y de sentirnos seguros, protegidos. Este cerebro predomina o es demasiado fuerte por encima del límbico y de la corteza.
El límbico, que es el que se encarga de las emociones, que ya fue el segundo cerebro en aparecer en la evolución de los seres humanos, aparecen las emociones, la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, 6 emociones muy importantes para aprender cómo base. Y que también este es mucho más fuerte que la corteza. Ahorita les voy a contar. Y luego aparece la corteza, mamíferos evolucionados capaces de razonar. Pero fíjense bien, para que veamos el nivel de potencia de cada cerebro. Imagínate que te sale una víbora ahí debajo de la butaca y empiezas a ver que sale la víbora. ¿Qué haces? Te espantas. Yo me espantaría. Pero después te das cuenta que era una cosa de juguete, que tu compañero de atrás lo puso y dices, ya no hay peligro. Pero ¿sabes qué? A pesar de que tu cerebro diga, no es real, es una broma, el susto no se te baja de inmediato, ¿te has dado cuenta? Te quedas con el susto un buen rato, porque la emoción es más fuerte que la razón. Pero fíjense, si queremos hablar sobre el cerebro reptil, que todavía es más fuerte que la emoción, les voy a contar una historia. Sobre todo ahorita que se acerca la temporada decembrina. Era un 23 de diciembre y una familia dispuesta a visitar y pasarse las fiestas con el resto de su familia hacia el norte del país, decide emprender su viaje en carretera. Después de 8 horas de conducción continua, les llega las 11 de la noche. Es de noche, hace frío, el clima es un poco adverso y él se siente cansado. El cerebro racional, la corteza, le dice, quizás sea mejor que busquemos un motel o un hotel y nos paremos a descansar. Es muy peligroso conducir cansado y a estas horas. El sistema límbico o el cerebro emocional le dice, imagínate que lleguemos a media madrugada, a las 2, 3 de la mañana, y le demos una sorpresa a los abuelos y podamos abrir los regalos juntos y tomar un chocolate caliente. Entonces la emoción estaba por querer estar ahí. Pero el cerebro reptil dice algo, tengo sueño. Y el saldo, al final, una familia que pierde la vida en una volcadura en carretera. Así de fuerte es el cerebro reptil. ¿Qué fue lo que sucedió? La incapacidad de un cerebro ejecutivo de poner en equilibrio a los 3 cerebros para tomar una decisión antes de que sucediera el acontecimiento. ¿A qué me refiero? A que si capacitamos y desarrollamos muy bien el centro ejecutivo, que es en la parte de la corteza prefrontal, es capaz de poner y censar a los 3 cerebros y decir, si tengo sueño, me siento muy cansado, aunque sea muy emocionante llegar, mi seguridad es primero y me detengo y descanso. Esto es lo que necesitamos con los chicos, porque ese accidente puede ser, pues un accidente de carretera, puede ser un abuso de confianza al tomar algo que no es suyo, puede ser el perder el control de la energía sexual y un embarazo no deseado, puede ser también el impulso de la energía sexual y una infidelidad en la etapa adulta que le haga perder su relación matrimonial, puede ser un instinto de golpear y atacar y terminar en prisión. Pues bien, si no entrenamos desde infantes esto, tendremos adultos con más riesgos a lo que les he mencionado. Entonces, es de ahí la importancia que desde pequeños, desde la educación preescolar, desde la educación primaria, podamos crear un contexto en donde los chicos tendrán las herramientas para tomar decisiones en este tipo de situaciones sin llegar a sufrir consecuencias serias. Y esto es importante. Por lo tanto, ¿qué es primero, la emoción o la conciencia? Pues es la emoción. Pero para ser emocionalmente inteligentes, lo primero es la conciencia, porque ahí retomamos un poquito de lo que nos decían, se me fue el nombre de este filósofo que decía, de Carlos Marx, pienso, luego existo, ¿verdad? Pienso y ya me doy cuenta que tengo, me hago consciente y entonces existo. Entonces, para ser emocionalmente inteligentes, pues entonces primero es la conciencia y después la emoción, porque entonces estamos tristes porque lloramos y asustados porque temblamos. Es cuando nos damos cuenta. William James. Bueno, pues aquí vemos un poco del cerebro.
donde tiene diferentes estructuras. Tenemos el bulbo olfatorio, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar, el hipocampo, el septum, el cuerpo cingulado anterior. Ya les pasaré lectura de este tema para que lo puedan ver a detalle, ahorita sin ahondar tanto, para irnos a la parte más importante, que lo que yo les quiero contar es que, fíjense bien aquí tenemos pintado de rojo el córtex prefrontal, que es donde están las acciones ejecutivas, también está la agresión, el enfado y el comportamiento social, y el córtex cingulado anterior en amarillo, en donde se manifiesta el dolor emocional. Si tenemos personas emocionalmente equilibradas, fíjate que, bueno, yo como médico, porque yo soy médico, yo les puedo decir que el 80% del dolor que les pueda causar cualquier lesión, golpe, enfermedad, cirugía, etcétera, es psicológico. El 20% es físico, el 80% es psicológico. Si tenemos personas que tienen una mejor actitud ante la vida, una mirada apreciativa hacia la vida, tienen mucho menos dolor cuando son hospitalizados o cuando son intervenidos quirúrgicamente. Eso es algo maravilloso, no importa el nivel económico. Tienen una mejor calidad de vida. Y esto es maravilloso, y no solamente en el dolor, sino en otras cosas. Las neuronas tienen una propiedad de comunicarse una entre otras y que pueden cambiar las conexiones entre unas y otras. A esto le denominamos plasticidad neuronal. Y les quiero dejar un pequeño videito donde se muestra la plasticidad neuronal. Acabamos de ver cómo las neuronas se conectan entre sí. A la hora de la creatividad hay más neuronas involucradas en las conexiones. Y a la hora de romper un hábito se pierden conexiones ya establecidas con las neuronas. Así funciona nuestro cerebro y esto lo podemos entrenar. Y esto sucede no cuando enseñamos, sino cuando creamos contextos de aprendizajes creativos. Esto es valiosísimo. Esto es lo que nos dice la neurociencia, lo que pasa cuando aplicamos la educación emocional y cuando lo empleamos desde un enfoque no directivo. Bien, pues les cuento que lo que practiquemos es lo que va a quedar como huella en las personas. Y esto es muy importante. Fíjense, hace poco vi un video muy interesante, un niño, igual se los voy a compartir a través de Fabiola, pero me ha encantado porque dice, ¿qué practicas? ¿No? Porque si te quejas y practicas quejándote por todo, serás tan bueno en quejarte que serás capaz de encontrar por qué el asiento que tienes ahora es peor que el de al lado. Es decir, por qué el asiento de al lado es mejor que el tuyo y tú te has quedado en el peor. ¿Qué es lo que practicas? Porque si practicas ver los aspectos negativos, serás buenísimo para encontrar lo malo en donde todo es bueno. Entonces, ¿qué practicas? ¿No? Entonces es bien importante. ¿Qué vamos a practicar con los niños? Porque vamos a generar el adulto del mañana. Esa responsabilidad tenemos como docentes cuando estamos con ellos. Pues practicar la gratitud, practicar
la parte positiva, practicar el aprendizaje, practicar la creatividad, porque eso es lo que les va a permitir abrirse las puertas en la etapa adulta. Bueno, partes del cerebro que están involucradas con la emoción, y bueno, y ocupan varias regiones del cerebro, desde la corteza hasta el tallo, como lo hemos visto. Bien. Hasta aquí me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o alguna inquietud. Ya para cerrar esta sesión, voy a abrir nuevamente los micrófonos. Déjenme abrir los micrófonos. Listos. Ya están los micrófonos abiertos. Ahora sí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Victoria, Lorca. Fabiola. ¿Alguien está conectado como un celular? P30 Lite. Ángel. Señora Noelia. ¿Sí? ¿Alguna duda usted consulta ahí? La señora Noelia, la directora de la escuela. Ah, excelente, excelente, Noelia. Sí, ella es quien está dirigiendo en estos momentos la escuela, así que alguna duda, señora Noelia, con respecto a esta clase, porque hoy día habíamos conversado de que se iban a ver los orígenes y los beneficios de la inteligencia emocional y lo importante que es el rol del docente en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Bueno, el tema para nosotros, bueno, para mí, porque después mis colegas van a hablar y van a dar sus opiniones, muy interesante. Y también complejo porque tenemos que analizarnos nosotros y ver cómo nos presentamos nosotros frente al aula, qué ven los niños de nosotros. Entonces, eso es un tema que tenemos que analizar nosotros. Muy bien, excelente. Súper bien. Y eso que mencionas es valiosísimo, ¿no? Con el método SIRA lo que buscamos es acercarnos al docente para precisamente ese autoconocimiento, esa autoapreciación para poderlo transmitir con los alumnos. Genial, genial, genial. Claro. También es importante, don Carlos, señalar cuando usted habla de alguna forma es como mover un poco a los niños, de que hagan alguna actividad, mindfulness, practiquen eso. La semana pasada se puso en práctica ahí con el primer grupo, de alguna forma, la relajación. Entonces, los tuve 14 minutos muy quieto, entonces eso se puede lograr. Se puede hacer. El tema es que hay que entregarle más herramientas a los docentes para que también sepan cómo aplicarlo en sus salas de clase. Yo creo que eso sería muy interesante que pudiéramos seguir aportándole a los docentes más herramientas para que ellos lo vayan practicando. Yorka es la profesora de yoga que tienen los niños, así que igual ellos también están realizando un trabajo importante ahí en la escuela. Necesitamos el tema de desarrollar las habilidades socioemocionales. A mí me gustaría aprovechar este momento. Yo le hice varias consultas a los niños y los niños no saben mucho de emociones, no las reconocen, y eso es lo primero que hay que hacer, empezar, que ellos empiecen a reconocer qué es lo que están sintiendo, cuáles son las emociones más básicas, y esta semana ya se comienza con eso. Entonces yo creo que eso es súper importante, como dice la señora Noelia, de repente igual se ve como difícil, sobre todo cuando cómo nosotros nos vamos evaluando nosotros mismos. Entonces yo creo que cuando hay voluntad podemos ir haciendo esos cambios y necesitamos hacerlo, necesitamos que todos los docentes se sumen de alguna forma a esta propuesta, que es empezar a cambiar la educación y que el Ministerio de Educación, en este caso de Chile, se dé cuenta de que hay una necesidad, que los docentes necesitan apoyo, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que el Ministerio se haga cargo y que le entregue esta herramienta a los docentes. Señora Noelia, me gustaría igual que pudiera hablar alguien más de ahí, las chicas que están atrás, a lo mejor algo, ¿qué les pareció a ellas también? No ven acá. Aquí viene la otra profesora.
Hola. Hola, hola. Bueno, a mí me parece interesante el tema de las emociones. Yo hace un poco terminé un estudio relacionado con las emociones. No se escucha muy bien. Ah, ¿dónde quedamos? Ya colapsé, ¿no puedo seguir? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ya, yo le estaba comentando que a mí me parece interesante el tema de las emociones, debido a que yo hace muy poco tiempo terminé una tesis relacionada con emociones, justamente mirada desde el punto para mejorar la convivencia dentro de un aula. Entonces, cuando usted habla de Vizquerra y muestra la imagen, el video de él, no, para mí es explosivo porque yo ya lo estudié. Pero sí es difícil y es súper complicado trabajarlo nosotros como docentes porque se necesita mucho apoyo. Totalmente, totalmente. Lo que buscamos con el método Inspira es precisamente facilitar el proceso, ¿no? Una es, primero, desarrollar la competencia en los docentes, que eso es algo maravilloso porque les va a mejorar la calidad de vida significativamente. Y lo segundo es cómo el docente se invierte en el proceso de aprendizaje junto con los niños, que esto ayuda mucho a que los niños aprendan, que es lo que hemos estado haciendo acá en México, nos ha funcionado maravilloso. Entonces, pues bueno, la ventaja es que ustedes ya están en el primer paso, que eso es lo más importante. Señora Noelia. Señora Noelia. Parece que se fue la señal. Señora Noelia. Señora Noelia, ¿ahora sí? Ah, ya. Lo que quería comentarle, y quiero aprovechar de consultarle, el caballero, el profesor que estuvo en el acto de locutor, don Iván, ¿cierto? Sí, el profesor Oviedo. Ya. Él, bueno, él dio como un discurso ahí, habló harto sobre la inteligencia emocional y me gustaría saber cómo obtuvo tanta información, porque la verdad que lo hizo súper bien, me pareció excelente lo que hizo él en ese momento del acto, así que igual si nos pudiera compartir a lo mejor, don Iván. Profesor, venga aquí a hablarle. Aquí viene el profesor, para que se acerque al micrófono. Él es don Iván. Don Iván dio un discurso el otro día en el acto muy bueno sobre la inteligencia emocional. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ya. Bueno, primero que nada, decir lo mismo que han dicho mis colegas, que esto de las emociones es un tema bien complejo, algo distinto, algo nuevo y que nos lleva a pensar, ¿cierto?, muchas cosas. Ahora, con respecto a lo que sucedió ese día, yo busqué información como lo hacen todos hoy día en el Google, porque yo estaba totalmente en blanco, no tenía ningún conocimiento con respecto a este tema. Así que todo lo que yo ese día pude transmitir fue porque busqué información. Sí, es que lo hizo súper bien, don Iván, porque estuvo todo súper claro. Lo hizo súper bien. Por eso quería consultarle a usted si de alguna forma usted manejaba harta información, porque lo encontré muy asertivo con todo lo que dijo ese día, que señaló que era la inteligencia emocional, la importancia de la educación emocional en aula. Así que quería de alguna forma destacar su intervención que hizo ese día. Sí, esa era la idea, tratar de hacer algunas intervenciones, pero que fueran adecuadas, pues sí, traté de hacerlo de la mejor manera. Muy bien. Igual. Don Carlos, yo creo que por tiempo ya están igual un poco pasados y se van a tener que empezar a retirar, así que yo creo que podemos dejar la próxima clase, se había coordinado para mañana. Señora Noelia, ¿hay algún problema?
Sí, puede ser antes la sesión, porque mañana nosotros celebramos el Día del Profesor. Cielos, es un día genial. Sí, mañana nosotros no le trabajamos un día a nadie, por lo menos yo. Fiesta. Genial. Pues no sé, yo puedo estar temprano con ustedes mañana. Usted tendría que ser a la 1, don Carlos, y Mira, nosotros a las 3. se me hace un poco complicado porque justo a la 1 voy a estar entregando una placa de certificación a una institución educativa aquí en Nuevo León. Se me hace que buscamos un segundo día aparte de que los dejamos que disfruten su día al máximo. ¿Cómo ven? Ah, bien, ya. Sí, claro, pues les envío un fuerte abrazo hasta allá. ¿Podría ser el viernes? Sí. ¿O no? ¿O el día viernes? ¿O cuándo, señora Noelia, usted sugiera? ¿El jueves? ¿El jueves? El jueves puedo a esta misma hora, de 2 a sí. Bueno, de 4 a 5 y media. Pero ella tendrá como apoderado. No importa, yo voy a estar allá, señora Noelia, así que no importa. Ustedes se conectan solo, ya conocen a don Carlos, así que ya no va a haber conocemos también el sistema del online, porque nunca habíamos ingresado en este sistema, así que por eso nos costó hoy día un poco conectarnos, porque nunca lo habíamos trabajado. Ok, perfecto. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Sí. ¿Don Carlos va a sacar una foto del pantallazo o no? Así es, ya saqué la foto, pero si nos acomodamos todos y nos amontonamos, mejor. Ya ven, para acá, nos paramos, sí, aquí, como futbolista, como el fútbol. Y nos acomodamos el pelo y todo para salir bien en la foto. Ok, ¿listos? Mira qué chulada. Falta ahí, eso, más cerquita, eso. 1, 2, 4. Ok, otra más sonriendo. 1, 2. Eso, muy bien, excelente. Pues muchas gracias por su tiempo. La verdad, es un honor para mí estar con ustedes a través de esta herramienta. Les envío un fuerte abrazo. Pásense un magnífico Día del Maestro. Disfrútenlo. Reciban con amor todas las felicitaciones que les dan, todos esos reconocimientos que se merecen por estar tan comprometidos en la educación de su país. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Luego. Gracias. Ya.